Hay que imaginar este escenario por un segundo. Haz de cuenta que estás durmiendo súper tranquilo. Ajá. Y de pronto te despiertas de golpe en la madrugada, sudando frío con el corazón latiendo a 1000 por hora, ¿no? Uf, qué horrible sensación. Exacto. Acabas de tener una pesadilla absolutamente aterradora. De esas que te dejan una sensación de angustia aplastante en el pecho. Pero cuando intentas aferrarte a las imágenes, cuando intentas recordar qué era eso que te daba tanto miedo, el sueño se esfuma por completo. Sí, tu mente se queda totalmente en blanco. O sea, lo único que sobrevive es el terror puro y duro. No hay imágenes, no hay historia. Y fíjate que esa es una de las experiencias más frustrantes que puede tener el cerebro humano. Porque, a ver, tienes la reacción fisiológica del pánico, pero sin ninguna narrativa que la justifique. Te sientes desprotegida. Totalmente. Ahora, llevemos ese escenario a un extremo histórico. Imagina que no eres una persona común en el siglo XXI, sino que eres Nabucodonosor. ¡Órale! Sí, el rey del imperio babilónico. Básicamente el hombre más poderoso del planeta en ese momento de la historia. Sí, el jefe de jefes. Tal cual. Y tu nivel de desesperación por este sueño olvidado es tan grande, y tu paranoia es tan intensa, que mandas a llamar a todos tus sabios, astrólogos y consejeros. Y les pones una prueba imposible, supongo. Peor que imposible. Les das un ultimátum y les dices, a ver, no solo quiero que me digan qué significa el sueño, quiero que me digan cuál fue el sueño. ¡Wow! O sea, léeme la mente. Exacto. Les dice que si no pueden adivinar lo que él mismo olvidó, los ejecuta a todos. Fin de la historia. Es un requerimiento que desafía toda lógica humana. Y, sin embargo, de acuerdo con los textos antiguos, es precisamente ese berrinche tiránico el que detona uno de los mapas proféticos más complejos jamás escritos. Bueno, vamos a desempacar esto, porque nuestro análisis de hoy tiene una misión muy particular. Y creo que a quienes nos escuchan les va a encantar. Vamos a desmenuzar un misterio teológico gigantesco. Así es. Y lo haremos basándonos en un desglose sumamente detallado que publicó el canal de YouTube Descubriendo la Escritura. El objetivo de ese material es resolver una confusión muy común en lo que se conoce como escatología bíblica. Que es un término que suena súper técnico. Sí, suena a clase de universidad. Y hagamos una pausa rápida aquí para definir el término, para que nadie se pierda. Claro, me parece perfecto. La escatología no es otra cosa que el estudio teológico de los eventos finales de la humanidad. Básicamente, el fin de los tiempos. Que es un área de estudio fascinante, pero donde es facilísimo perderse si no se dominan los términos. Exacto, es un laberinto. Y la fuente que estamos analizando se enfoca en separar dos frases que suenan casi idénticas, pero que, según el autor del video, operan como dos maquinarias completamente distintas. ¿Cuáles son esas frases? Estamos hablando de, primero, el tiempo de los gentiles, y segundo, la plenitud de los gentiles. Que a primera vista, la verdad, parecen sinónimos. Sí, o sea, suenan a lo mismo, pero el video argumenta que confundirlas es como intentar leer un mapa de carreteras usando las instrucciones del metro. Simplemente no te van a llevar al mismo lugar. Te vas a estrellar por ahí. Literal. Y para que quede muy claro desde el principio para la audiencia, nosotros vamos a mantener una postura puramente analítica en esta charla. Vamos a explorar la lógica interna, los mecanismos y las conclusiones que propone este video. Exacto, viendo cómo encajan las piezas de su propio rompecabezas, sin tomar partido. Sin tomar lados, simplemente reportando lo que dice la fuente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Lo fascinante aquí es que para entender ese rompecabezas tenemos que regresar a la pesadilla olvidada de Nabucodonosor, porque ahí es donde nace la primera frase, esto del tiempo de los gentiles. O sea, el sueño que nadie podía adivinar. Ese mero. El relato dice que nadie podía adivinar el sueño, hasta que aparece Daniel, que era un cautivo hebreo ahí en Babilonia, quien asegura haber recibido una revelación divina. Ajá. Y lo que Daniel le describe al rey no es un monstruo amorfo ni nada abstracto. Es una estructura increíblemente específica. ¿Qué le dice exactamente? Le dice, mira, viste una gran estatua de un hombre. La cabeza era de oro macizo, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce. Ok, oro, plata, bronce. Como las medallas de las Olimpiadas. Ándale, algo así. Pero sigue. Las piernas eran de hierro puro. Y los pies, fíjate en esto, eran una mezcla muy extraña de hierro
y barro cocido. Esa imagen siempre me ha parecido súper peculiar. O sea, podría haber sido una estatua de mármol o de pura piedra. No, pero esta estratificación de metales tan precisa tiene que significar algo más que simple estética. Definitivamente. Y el video explica la mecánica detrás de estos metales con mucho detalle. No están elegidos al azar, para nada. Entonces, ¿qué representan? Representan la sucesión de 5 imperios mundiales a lo largo de la historia humana. Y si te fijas en la progresión, hay una relación inversa muy interesante. Conforme bajas de la cabeza a los pies, los metales pierden valor económico. Claro, del oro pasamos a la plata, luego al bronce, al hierro y terminas en barro. Pierde valor. Exactamente. Pero al mismo tiempo, ganan en dureza y fuerza destructiva. El oro es sumamente valioso, pero es súper maleable, ¿sabes? Se dobla fácil. El hierro, en cambio, es barato, pero tritura todo a su paso. O sea que la humanidad, según esta visión, ¿no va evolucionando hacia algo mejor y más ilustrado con el paso de los siglos? No, para nada. Va decayendo en su calidad moral o su esplendor, pero se vuelve cada vez más brutal y más militarizada. Esta es una interpretación muy fuerte. Es la interpretación central de la fuente. Y aquí es donde el video define nuestro primer gran concepto. El tiempo de los gentiles arranca formalmente con esa cabeza de oro, que representa a la Babilonia de Nabucodonosor. A ver, solo para aclarar. La palabra gentil, en este contexto bíblico, simplemente significa naciones no judías, ¿verdad? Exacto, cualquier nación que no sea Israel. Entonces, este tiempo de los gentiles es definido por el video como el largo y oscuro periodo histórico en el que potencias extranjeras tienen el dominio político, militar y territorial sobre la tierra, y específicamente sobre el pueblo de Israel. Un momento. A ver, aquí es donde mi cerebro choca un poco con los libros de historia universal que nos dan en la escuela. A ver, dime. Porque entiendo la secuencia que propone el video. Babilonia es el oro, ¿ok? El imperio medo-persa es la plata. Los griegos con Alejandro Magno son el bronce. Sí, vamos bien. Y el imperio romano son las piernas de hierro. Hasta ahí la línea de tiempo encaja perfecto con cualquier clase de historia de secundaria. El problema, y aquí es donde me trabo, es que el imperio romano cayó de manera oficial en el año 476 después de Cristo. Sí, fue hace muchísimo tiempo. Hace más de 1500 años. Sin embargo, el autor del video sostiene que este tiempo de los gentiles sigue vigente hoy, en este preciso instante. ¿Cómo se sostiene ese puente cronológico si el imperio de hierro ya no existe? Es una excelente pregunta, y esa es quizá la transición más difícil de visualizar para mucha gente. Pero el video la explica analizando los pies de la estatua, esa parte que mencionamos de la mezcla de hierro y barro. Ah, claro, la última parte. El argumento es que el imperio romano en realidad nunca fue conquistado por otro imperio mundial superior que lo reemplazara por completo. O sea, no hubo un quinto metal distinto, digamos, de titanio o algo así. Entonces, ¿qué pasó con el hierro? Lo que ocurrió fue una fragmentación. El hierro romano se rompió en pedazos más pequeños y se intentó mezclar con el barro. Se diluyó. ¿Y qué representa el barro en términos políticos reales? Históricamente, y en el lenguaje profético según el autor, el barro suele representar a las masas, a la gente común. El autor sugiere que esta mezcla de hierro y barro simboliza los sistemas de gobierno modernos. Como los que tenemos hoy. Exactamente. Sobre todo en Europa y Medio Oriente, donde tienes remanentes de poder autoritario, que sería el hierro, intentando coexistir o fusionarse con sistemas democráticos o alianzas frágiles, que sería el barro. Y estructuralmente, el hierro y el barro no se pegan. Ni de broma. Puedes aplastarlos juntos, tratar de moldearlos, pero siempre van a ser quebradizos. Por eso vemos una historia moderna llena de alianzas europeas y globales que constantemente se fracturan. El ADN del Imperio Romano sigue ahí, diluido pero presente. Es como si el imperio no hubiera muerto, sino que se hubiera astillado en decenas de naciones que hoy forman nuestro mapa geopolítico. ¡Qué loco! Sí, es una forma muy gráfica de verlo. Pero a ver, la profecía no se queda en un montón de piezas rotas eternamente, ¿o sí? Según la fuente, todas estas esquirlas de hierro y barro van a converger en un punto crítico. Así es, no se queda ahí estático. Ese sería el clímax del tiempo de los gentiles. Y está liderado por una figura que, vamos, todos hemos escuchado nombrar en la cultura pop o en películas, pero que aquí tiene un rol muy técnico, el anticristo.
Uf, sí, y el video es muy meticuloso al describir cómo entra este personaje a la escena. O sea, no aparece como un monstruo de película de terror con cuernos, sino como una figura política. Y el reloj que marca su llegada nos introduce a otro término teológico denso que el canal desglosa con cuidado. ¿Cuál término? La semana número 70 de Daniel. Sí, necesitamos hacer doble clic en eso, porque si alguien escucha una semana, pues automáticamente piensa en lunes a domingo, 7 días. Y sé que aquí la escala es otra completamente distinta. ¿Por qué le llaman semana? Tiene todo el sentido tu duda. Mira, en el hebreo original, la palabra que se usa es shabua, que literalmente significa una unidad de 7. Así de simple. Puede ser 7 días, sí, o puede ser 7 años. Ok, como una docena, pero de 7. Exacto. Y el contexto del libro de Daniel, según el autor, establece claramente que se trata de periodos de 7 años. El texto antiguo predijo que pasarían 69 de estas semanas, es decir, 483 años. Matemáticas puras. Sí, desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Y, según la fuente, eso se cumplió con una exactitud histórica impresionante, hasta el evento de la crucifixión de Jesús. Pero a ver, si pasaron 69 semanas de años, falta una para completar las 70 que menciona la profecía. Y ese es justamente el meollo del asunto. La fuente explica que, tras el rechazo del Mesías en el siglo I, el reloj profético que contaba estas semanas simplemente se detuvo. Entró en pausa. Pausa. Qué conveniente. Literal. La semana número 70, que son los últimos 7 años de la historia humana bajo el dominio gentil, quedó pendiente en el calendario. O sea, como cuando estás descargando un archivo pesadísimo en la computadora, llega al 99% y se queda pasmado ahí. Y lleva siglos pasmado. Es una analogía muy apta. Y lo que reinicia esa descarga, lo que vuelve a echar a andar el cronómetro para esa semana 70 final, es un evento diplomático. ¿Qué tipo de evento? El anticristo firmará un tratado de paz o una alianza que involucra a Israel, aparentando resolver el conflicto más complejo y antiguo del Medio Oriente. O sea, llega como el gran salvador político. Ajá, pero a la mitad de esa semana, o sea, a los 3 años y medio exactos, rompe el pacto, los traiciona. Y es entonces cuando se desata lo que la fuente denomina la Gran Tribulación, un periodo de caos global inigualable. Y solo al final de esos agonizantes 3 años y medio, el tiempo de los gentiles colapsa por fin. Y fíjate que el colapso no es metafórico. Volviendo al sueño original de Nabucodonosor, la estatua entera no se va desgastando poco a poco con el viento ni nada de eso. La fuente destaca un detalle violentísimo en el texto. Sí, es súper dramático. Mientras el rey observa esta enorme estatua de hierro y barro, de repente una piedra es cortada de una montaña. Pero el detalle clave que subraya el video es la frase, cito, no por mano de hombre. Exacto, es un cuerpo extraño, una intervención completamente ajena a la historia y al esfuerzo humano. Yo me lo imagino como una bola de boliche cósmica. Esta piedra desciende a una velocidad brutal y golpea exactamente los pies de la estatua. La estructura entera, el oro, la plata, el bronce, el hierro, todo se pulveriza y el viento se lleva el polvo como si fuera paja. Es la anulación absoluta de la política, la economía y la diplomacia humana que rigió el mundo desde la época de Babilonia. Un reseteo total. Ahora, lo que ocurre inmediatamente después de que la estatua es destruida, genera muchísima controversia en el mundo teológico. Y me parece que aquí es donde el autor del video se pone mucho más firme frente a otras interpretaciones. ¿Así? Ahí no titubea. Porque la piedra no desaparece después del golpe. La piedra empieza a crecer hasta convertirse en un monte que llena toda la tierra. Y ese es el quinto reino, el reino de Jesucristo. Ajá. Pero si uno le pregunta a la mayoría de las personas cómo imaginan ese reino, te dirán que es algo etéreo, o sea, es un reino espiritual. Es la paz en los corazones de los creyentes, o una dimensión celestial con nubes, arpas y angelitos. Y la fuente descarta esa idea por completo, apelando a las reglas de la propia narrativa de Daniel. El argumento que presenta el video es un ejercicio de consistencia lógica muy interesante.
A ver, explícanos eso. Mira, si los primeros 4 metales representaron potencias geopolíticas reales, con fronteras que puedes trazar en un mapa, con ejércitos, con sistemas de impuestos, con capitales literales. Cosas tangibles. Exacto. Si todo eso era real, no tiene sentido que el quinto elemento, la piedra, que interactúa directamente con ellos, sea solo una alegoría. Si la piedra rompe hierro y barro literal, la piedra establece un imperio literal. Es decir, un imperio geopolítico desplaza a otro imperio geopolítico. No pasamos de un documental de historia a un poema abstracto de la nada. Totalmente. Y para reforzar esta necesidad de que el reino sea físico, el autor hace una conexión brillante cruzando toda la Biblia hasta llegar al Nuevo Testamento, específicamente a Lucas capítulo 1. ¿Qué pasa ahí? Ahí se relata el momento en que el ángel Gabriel se le aparece a María. El ángel le hace una promesa muy, muy específica sobre el hijo que va a tener. Le dice que Dios le dará, y cito, el trono de David su padre. Claro, el famoso rey David del Antiguo Testamento, el que venció a Goliat. Él mismo. Pero el autor hace una observación crítica aquí. En la época de María, el trono de David no existía. Israel era una simple provincia romana. No había rey, no había trono. Solo había gobernadores romanos y ya. Exacto. Así que si el ángel promete que Jesús se sentará en el trono de David, y sabemos que el trono de David históricamente estuvo en Jerusalén, era de madera y oro, y se usaba para gobernar un territorio físico, Ok, ya veo hacia dónde vas. pues entonces el cumplimiento de esa promesa exige, por fuerza mayor, un reinado físico en el futuro, porque no puedes sentarte espiritualmente en un trono histórico. El video concluye que la capital de este quinto imperio global será, de manera inevitable y literal, la ciudad de Jerusalén en la tierra. Y aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, lo que me vuela la cabeza de esto es el nivel de detalle que el canal aporta sobre cómo funcionaría este imperio en la práctica. Ya dejamos atrás la gran tribulación y la estatua se hizo polvo. E inicia este nuevo periodo que la fuente llama el milenio, 1000 años exactos de gobierno. Así es. Y las descripciones que rescata el autor no suenan a una sesión de meditación global, suenan a una reestructuración radical del planeta entero, casi como si estuviéramos leyendo ciencia ficción utópica. Porque las implicaciones de un reino físico, como lo ven ellos, abarcan no solo la economía o la justicia social, sino a la biología misma del planeta. Sí, y ahí te va un ejemplo de lo que menciona el video. Argumenta que la escasez, que es básicamente el motor de casi todos los conflictos humanos, desaparece por completo, pero la naturaleza misma sufre una reprogramación de su código base. ¿Cómo así? El autor cita pasajes del profeta Isaías que aseguran que la dieta y el instinto de los animales cambiarán. Fíjate, un león dejará de cazar, se alimentará de paja y paseará junto a un becerro. Y menciona que un niño pequeño podrá meter la mano en el nido de una serpiente venenosa, una víbora, y no sufrirá ningún daño, porque la toxicidad y la agresión habrán sido erradicadas del ecosistema. ¡Wow! O sea, cuando lees esos textos de forma literal, como lo hace la fuente, surge una pregunta natural. ¿Por qué? ¿Por qué se necesitan 1000 años de leones comiendo paja? ¿Qué propósito teológico tiene todo esto? Es una excelente pregunta. Y la respuesta que da el autor es fascinante. Si conectamos esto con el panorama general, nos lleva de vuelta a la primera página de la Biblia. Nos plantea una simetría con la historia de la creación. Ah, la estructura de los 7 días. Precisamente. El relato del Génesis dice que el mundo fue formado en 6 días, y el séptimo día fue consagrado para el descanso, ¿verdad? Sí, el famoso día de reposo. Bueno, el autor traza un paralelo con la historia humana. Sugiere que la humanidad tendrá aproximadamente 6 días milenarios, o sea, 6000 años de historia, trabajo, pecado y dominación bajo el tiempo de los gentiles. Y el milenio, este séptimo periodo de 1000 años, es el equivalente histórico a ese séptimo día de descanso. Órale. Pero no es un descanso pasivo, es una restauración activa. O sea, es como si la Tierra estuviera en un taller mecánico gigantesco durante 1000 años para devolverla a su configuración original de fábrica. Me encanta esa analogía del taller mecánico. Y fíjate, el autor usa un texto del apóstol Pablo en la carta a los Romanos para solidificar esto. Romanos 8 dice que la creación entera gime a una, como si tuviera dolores de parto, esperando ser liberada de la corrupción.
como si la Tierra misma estuviera sufriendo. Exacto. El video plantea que la naturaleza no es un simple escenario inerte de cartón. Sufrió los daños colaterales de la rebelión humana. Los ecosistemas se volvieron hostiles. Así que el reino de 1000 años no es solo para redimir a las personas, es la respuesta a ese gemido de la Tierra. Es el proceso literal de restaurar el Edén a escala planetaria. A ver, espera, a ver si te sigo con todo este panorama, porque es masivo. Todo este recorrido desde que Nabucodonosor se despertó asustado, la estatua de metales, la caída de Roma, la fragmentación en naciones, la semana 70 de Daniel, el anticristo y los 1000 años de redención ecológica. Sí, todo eso. Todo ese bloque gigantesco, de principio a fin, es lo que la fuente llama el tiempo de los gentiles, la geopolítica humana en su máxima expresión. Correcto, hasta ahí vamos bien. Pero el canal hizo una promesa al inicio de su video, diferenciar esto de la plenitud de los gentiles. Y siento que, después de lidiar con imperios, guerras mundiales y leones herbívoros, pues nos topamos de frente con un concepto que parece de otra dimensión. Entonces, ¿qué significa todo esto respecto a la otra frase? La plenitud. Y tienes razón en sentirlo como otra dimensión. Es un cambio de carril absoluto. Y es aquí donde la confusión de los términos suele arruinar el estudio de muchas personas, porque aunque la palabra gentil aparece en ambas frases, describen dos realidades completamente inconexas. ¿En serio? Sí, mientras el tiempo trata sobre potencias nacionales y dominio territorial, la plenitud no tiene absolutamente nada que ver con tierras, ni política, ni reyes. Entonces, ¿cuál es la mecánica de esta famosa plenitud? ¿De qué habla? Se refiere de manera exclusiva al cuerpo espiritual de la Iglesia cristiana en la tierra. Mientras que el primer concepto cuenta los años de tiranía política, la plenitud contabiliza el número de personas a nivel global que entran a formar parte de la Iglesia. Ah, es una cuestión de números, de gente. Ajá. Y lo que destaca el video es que este segundo concepto tiene un cronómetro propio, con un botón de inicio y un botón de fin que no dependen para nada de la estatua de Babilonia. Me gusta mucho esa idea de los dos cronómetros. ¿Cuándo se presiona el botón de inicio de la plenitud? El video lo marca con una precisión histórica muy puntual. El día de Pentecostés. Ok, el evento del Nuevo Testamento. Sí, ese evento donde se describe que el Espíritu Santo desciende, los apóstoles comienzan a predicar en diferentes idiomas de forma milagrosa y miles de personas de diferentes naciones creen en el mensaje. Ese día, en ese instante, nace formalmente la Iglesia. Ese es el segundo cero en el reloj de la plenitud. Bien, ya tenemos el inicio. ¿Y cuándo se detiene ese reloj? Se detiene con un evento que teológicamente se conoce como el arrebatamiento. Ok, que es un concepto que la gente también suele mezclar con la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero entiendo que la fuente los trata como cosas distintas. Totalmente distintas. Son dos eventos separados. El autor explica el arrebatamiento como el momento en que la Iglesia es removida súbitamente, extraída del mundo, para encontrarse con Cristo en el aire. Y esto pasa antes de que comience el caos global de la semana 70 de Daniel. Ah, o sea, lo sacan del peligro. Exacto. En el instante exacto en que ocurre esa extracción masiva, el video argumenta que se alcanzó la plenitud. Es decir, se completó la cuota, se llenó el número exacto de creyentes que conformaban este grupo espiritual, y ahí el reloj se detiene definitivamente. Oye, para visualizar esto de forma más sencilla, es como si la historia fuera el escenario de un teatro gigante, ¿no? El tiempo de los gentiles es la escenografía principal, la obra política sobre potencias peleando por el control del mundo que lleva en función desde la época de Babilonia. Me gusta para dónde vas. Pero justo a la mitad de la obra, el director pausa temporalmente esa trama política, apaga las luces del fondo y trae a un nuevo grupo de actores al frente del escenario. Esa es la Iglesia, la plenitud de los gentiles. Ajá. Ellos tienen su propio guión, su propia función espiritual, de gracia y respeto, y cuando terminan de decir su última línea, el director los saca repentinamente del escenario. El telón cae para ellos, y automáticamente, las luces se vuelven a encender en el fondo para que el tiempo de los gentiles retome su trama justo donde se quedó, corriendo hacia el desenlace explosivo de los últimos 7 años. Fíjate que es la analogía perfecta para la tesis de este canal.
y muestra muy bien el por qué el autor insiste tanto en no mezclar los términos. Claro, ¿te harías bolas? Si intentas forzar a los actores del frente para que interactúen con la escenografía política del fondo al mismo tiempo, la línea del tiempo se colapsa en un montón de contradicciones teológicas. Pero si los mantienes como dos realidades paralelas, una enfocada en el dominio terrenal y otra en una cosecha espiritual, los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento de repente se sincronizan con una precisión de relojería. Es fascinante. Y al desmenuzar estos textos desde esta perspectiva, uno se queda con una sensación casi vertiginosa, ¿sabes? Sí, es mucha información de golpe. O sea, no importa si la persona que nos escucha lo ve como un hecho profético innegable, o simplemente como la obra de literatura interconectada más compleja de la historia antigua. Las implicaciones son inmensas. Totalmente, porque plantea la idea de que la historia humana no es una serie de accidentes, que el caos, por más ruidoso que parezca, tiene una arquitectura. Exactamente. O sea, uno se pregunta, ¿qué pasaría si apagamos este análisis un momento y encendemos las noticias de la noche? Y vemos las tensiones en el Medio Oriente, la reestructuración de alianzas en Europa, las crisis ecológicas que parecen insuperables, y esa frágil mezcla de regímenes autoritarios con democracias modernas. El hierro y el barro modernos. Justo. ¿Cómo cambia nuestra forma de procesar esa ansiedad diaria si la pasamos por el filtro de este mapa milenario? Todo ese ruido blanco de la geopolítica moderna podría no ser una improvisación caótica. Podría ser simplemente el crujido de ese hierro y barro acomodándose lentamente en su posición final, esperando la llegada inminente de la piedra. Híjole, es un lente que transforma la política actual en el eco de una pesadilla olvidada hace 2500 años. Un pensamiento provocador para cerrar nuestra inmersión de hoy. Sin duda, hay muchísimo que digerir aquí para quienes sintonizan. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Hasta la próxima.